Si bien los libros de historia ensalzan la edad de oro islámica de la ciencia, las matemáticas y la cultura, rara vez mencionan el destino de los millones de personas que se negaron a convertirse durante la rápida expansión de los califatos islámicos. Las prácticas documentadas de los imperios islámicos medievales hacia los pueblos conquistados hacen que la guerra europea medieval parezca misericordiosa en comparación. Lo que está a punto de descubrir proviene de fuentes históricas escritas por los propios cronistas árabes, no solo por sus enemigos. Estas prácticas fueron políticas sistemáticas de conquista que moldearon el mundo medieval y borraron de la historia civilizaciones enteras. Desde el secuestro sistemático de niños para formar ejércitos de esclavos, hasta la destrucción cultural total de las civilizaciones antiguas, los califatos islámicos perfeccionaron métodos de conquista que fueron mucho más allá de la simple victoria militar. Comprendieron que quebrantar el espíritu de los pueblos conquistados era más efectivo que simplemente ocupar sus tierras. Y esta comprensión condujo a prácticas que dejarían huellas permanentes en continentes enteros. Huellas que de alguna manera resuenan hasta el día de hoy en diversas partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, donde observamos patrones similares de dominación cultural y la supresión de las identidades indígenas. El sistema Devshirme, la trata de niños como política de Estado. El Imperio Otomano creó una de las operaciones de tráfico infantil más sistemáticas de la historia, camuflada en un sistema de recaudación de impuestos. El Devshirme, o impuesto de sangre, exigía a las familias cristianas de los Balcanes que entregaran a sus hijos al sultán. Cada pocos años, los funcionarios otomanos recorrían las aldeas cristianas, seleccionando a niños de entre 8 y 18 años según su fuerza física e inteligencia. Los padres eran obligados a presenciar cómo se llevaban a sus hijos, sabiendo que nunca los volverían a ver. Cualquier resistencia significaba la ejecución de toda la familia. Estos jóvenes fueron trasladados a Estambul, convertidos por la fuerza al Islam y sometidos a un intenso entrenamiento militar diseñado para borrar su identidad anterior. Se les prohibió hablar sus lenguas maternas, contactar con sus familias o practicar su religión original. Los más prometedores fueron entrenados como genízaros, el cuerpo de infantería de élite del sultán. La manipulación psicológica empleada fue sofisticada y brutal en extremo. A los niños se les enseñó que sus familias cristianas los habían abandonado, mientras que el sultán los había salvado de la ignorancia y el paganismo. Les dieron nuevos nombres, nuevas historias de vida, nuevas lealtades. Muchos creían sinceramente que le debían todo al sistema otomano que los había esclavizado, un fenómeno psicológico que ahora conocemos como el síndrome de Estocolmo, a gran escala. La magnitud de esta operación fue asombrosa y aterradora. Los registros históricos sugieren que entre 1365 y 1826, cuando el sistema fue finalmente abolido bajo la presión europea, se estima que entre 500.000 y 1 millón de niños cristianos fueron separados de sus familias. Regiones enteras de los Balcanes vivieron en constante terror, a la espera de la siguiente redada. Para ponerlo en perspectiva para nosotros, los latinoamericanos, imaginen si durante 461 años, más tiempo que el de la existencia de Brasil como nación, un imperio extranjero hubiera venido regularmente a secuestrar a nuestros hijos más prometedores y convertirlos en soldados contra nuestro propio pueblo. Eso es lo que sufrieron los Balcanes. La cruel ironía fue que estos niños robados se convirtieron en la principal fuerza utilizada para conquistar más territorios cristianos. Excristianos fueron utilizados para destruir comunidades cristianas, creando un ciclo autoperpetuante de conquista y conversión. Era como si los conquistadores españoles hubieran secuestrado a niños aztecas e incas para transformarlos en los próximos conquistadores. Devshirme no se trataba solo de crear soldados. Se trataba de quebrantar para siempre el espíritu de las comunidades cristianas. Al convertir en enemigos a sus hijos más fuertes y brillantes, los otomanos se aseguraron de que la resistencia fuera tanto práctica como psicológicamente imposible. Las familias desarrollaron estrategias desesperadas para proteger a sus hijos.
Algunas lastimaban deliberadamente a sus hijos para hacerlos inepto para la selección. Les cortaban dedos, les rompían huesos, les desfiguraban el rostro. Otras los ocultaban en zonas remotas durante la época de cosecha. Pero el sistema otomano era meticuloso, y pocos escapaban una vez identificados. El impacto psicológico en las comunidades fue devastador. Imaginen el trauma colectivo de generaciones enteras que crecieron sabiendo que en cualquier momento podrían perder a sus hijos para siempre. Madres que se embarazaban rezaban por sus hijas. Padres que tenían hijos hermosos e inteligentes vivían con miedo constante. Comunidades enteras estructuraron sus vidas en torno al terror de la próxima cosecha. Esclavitud islámica. 14 siglos de trata de personas. Mientras que la trata atlántica de esclavos duró aproximadamente 400 años, la trata islámica duró más de 1400 años, desde el siglo VII hasta principios del siglo XX. Estimaciones conservadoras sugieren que entre 11 y 17 millones de africanos fueron esclavizados y trasladados a territorios islámicos. Sin embargo, la cifra real probablemente fue mucho mayor. Algunos historiadores la sitúan en hasta 20 millones. La trata islámica de esclavos se diferenciaba de la del Atlántico en un aspecto crucial y aterrador: la castración sistemática. Entre el 80% y el 90% de los esclavos varones destinados a los mercados islámicos eran castrados, ya sea antes del transporte o al llegar. La tasa de mortalidad de este procedimiento era de aproximadamente el 90%, lo que lo convertía prácticamente en una sentencia de muerte para 9 de cada 10 hombres sometidos a él. Los centros de castración en el mundo islámico eran operaciones a escala industrial que harían parecer desorganizados a los campos de concentración nazis. El centro principal en Asuán, Egipto, procesaba a miles de niños y hombres anualmente. Quienes sobrevivían al procedimiento se convertían en eunucos, marcados para siempre como menos que humanos e incapaces de reproducirse. Esto no fue accidental ni resultado de una crueldad fortuita. Fue una política deliberada y calculada. La ley islámica permitía la esclavitud, pero fomentaba la liberación de los esclavos, especialmente de aquellos que se convertían al Islam. Al impedir la reproducción de los esclavos, las sociedades islámicas aseguraban una demanda constante de nuevos cautivos, a la vez que evitaban las complicaciones de una población esclava numerosa y permanente. Para nosotros, los latinoamericanos, acostumbrados a las historias de la trata atlántica de esclavos que moldeó nuestros países, es difícil imaginar algo peor. Pero mientras que en América, las familias de esclavos podían formarse y tener hijos, sin importar la brutalidad del sistema, en el mundo islámico, esto se impedía sistemáticamente mediante la mutilación masiva. Las esclavas se enfrentaban a un destino distinto, pero igualmente brutal. Las más atractivas eran seleccionadas para harenes y concubinatos, mientras que otras eran utilizadas para labores domésticas. A diferencia de América, donde las familias de esclavos podían formarse y reproducirse, aunque en condiciones atroces, la esclavitud islámica fue concebida para impedir el desarrollo de comunidades esclavas. El sistema mameluco llevó esto al extremo. Jóvenes, principalmente del Cáucaso y Asia Central, eran comprados como esclavos, convertidos al Islam y entrenados como guerreros de élite. Estos mamelucos llegaron a ser tan poderosos que derrocaron a sus amos y gobernaron Egipto y Siria durante más de 250 años, pero mantuvieron el sistema, importando continuamente nuevos soldados esclavos en lugar de permitir que sus propios hijos heredaran el poder. El impacto económico en las regiones de origen fue devastador. Zonas enteras de África quedaron despobladas por las incursiones esclavistas. La guerra constante para capturar esclavos destruyó las economías locales e impidió el desarrollo. Algunas regiones nunca se recuperaron de siglos de trata sistemática de personas. Es como si África hubiera estado desangrando a su gente durante 14 siglos sin parar. Cronistas árabes como Al-Tabari e Ibn Battuta escribieron con naturalidad sobre los mercados de esclavos y los procedimientos de castración.
considerando los aspectos normales de la vida económica. La escala y la sistemática de estas operaciones eran consideradas normales por los escritores islámicos contemporáneos, al igual que los conquistadores españoles normalizaron la esclavitud indígena en América. La destrucción sistemática de las religiones. El sistema dhimmi. Los califatos islámicos desarrollaron sistemas sofisticados para destruir otras religiones, manteniendo al mismo tiempo una negación plausible de la conversión forzada. El sistema dhimmi creó estructuras legales que hicieron que la no conversión fuera económica y socialmente insostenible. La jizya, o impuesto a los no musulmanes, se fijó deliberadamente a niveles que llevarían a la ruina a la mayoría de las familias. En muchas regiones, el impuesto equivalía a varios meses de ingresos, lo que hacía imposible pagarlo a todos, salvo a los más ricos. Era como si estuviéramos grabando a los pueblos indígenas latinoamericanos con el equivalente a 6 meses de salario, solo por mantener sus creencias ancestrales. El proceso de cobro estaba diseñado para ser extremadamente humillante. Los dhimmis debían presentarse públicamente, y a menudo eran golpeados u obligados a arrodillarse mientras pagaban. El mensaje era claro: su religión los convertía en ciudadanos de segunda clase, pero los impuestos eran solo una herramienta. La destrucción sistemática de la infraestructura religiosa era igualmente importante. Cuando los árabes conquistaron Egipto en el año 641 d.C., iniciaron una campaña que duró siglos para destruir los monasterios e iglesias coptas. Estos no eran solo edificios religiosos, sino centros de aprendizaje que albergaban los últimos vestigios del conocimiento y la cultura del antiguo Egipto. La conquista persa presenció una destrucción similar. Los templos de fuego zoroastrianos, algunos de los cuales habían ardido continuamente durante más de 1000 años, fueron extinguidos sistemáticamente. Los textos zoroastrianos fueron quemados y los sacerdotes fueron ejecutados u obligados a convertirse. En pocos siglos, una religión que había dominado el imperio persa durante más de un milenio quedó reducida a una pequeña minoría. Las campañas de Mahmud de Ghazni en la India entre los años 1000 y 1027 d.C. representan quizás la destrucción religiosa más sistemática de la historia. Sus cronistas se jactaron de haber destruido más de 50.000 templos hindúes y de haber obligado a millones a convertirse bajo la amenaza de la espada. El famoso templo de Somnath, uno de los lugares más sagrados del hinduismo, fue demolido, y sus fragmentos se utilizaron para construir las escaleras de una mezquita, una humillación calculada que resonaría durante siglos. La destrucción no fue un vandalismo aleatorio, sino una guerra psicológica calculada. Al destruir los símbolos físicos de otras religiones, los conquistadores islámicos demostraron la impotencia de otros dioses y la supremacía del Islam. Las conversiones forzadas solían tener lugar en las ruinas de los templos destruidos, reforzando el mensaje de la dominación islámica. Es como si los conquistadores españoles no solo hubieran destruido Tenochtitlán, sino que también hubieran obligado a los aztecas a construir iglesias con las piedras de sus templos mientras observaban. Las restricciones legales dificultaron cada vez más la práctica de otras religiones. A cristianos y judíos se les prohibía construir nuevas iglesias o sinagogas, tocar campanas o encabezar procesiones públicas. No podían testificar contra musulmanes ante los tribunales, portar armas, ni montar a caballo. Estas restricciones crearon un sistema de apartheid legal que convirtió a los no musulmanes en ciudadanos de segunda clase en sus propios territorios. El efecto acumulativo fue devastador y permanente. Las antiguas comunidades cristianas del norte de África, de las que salieron teólogos como San Agustín, desaparecieron por completo. La población zoroastriana de Persia, que en su día llegó a contar con millones, se redujo a menos de 200.000 personas en todo el mundo en la actualidad. Tradiciones religiosas enteras que habían existido durante milenios fueron borradas de sus países de origen. Para nosotros, los latinoamericanos, esto debería resultarnos familiar. La destrucción sistemática de las religiones indígenas por parte de los conquistadores siguió patrones similares.
destrucción de templos, prohibición de rituales, conversión forzada. La diferencia radica en que los califatos islámicos perfeccionaron estos métodos y los aplicaron durante mucho más tiempo. Esclavitud sexual institucionalizada. El sistema del harén. Los califatos islámicos institucionalizaron la esclavitud sexual a una escala que superó otros ejemplos históricos. El sistema de harenes no solo buscaba el placer de los gobernantes, sino que era un método sistemático para someter a los pueblos conquistados, mediante la explotación sexual de sus mujeres. El califa abasí Harún al-Rashid, celebrado en las 1001 noches, poseía un harén de más de 2000 mujeres. No eran esposas ni amantes, sino mujeres capturadas de todo el mundo islámico, conservadas como propiedad sexual y desechadas cuando envejecían o caían en desgracia. Cuando Bagdad cayó ante los mongoles en 1258, el harén del último califa abasí albergaba a más de 700 mujeres. Relatos contemporáneos describen la violación y el asesinato sistemáticos de estas mujeres, mientras la ciudad ardía, poniendo fin a siglos de esclavitud sexual institucionalizada en la capital abasí. El sistema de concubinato creó un marco legal para la explotación sexual que haría que los peores burdeles modernos parecieran operaciones humanitarias. Las concubinas no tenían derechos y podían ser compradas, vendidas o regaladas como cualquier otra propiedad. Sus hijos eran considerados ilegítimos y carecían de derechos hereditarios, a menos que sus padres los reconocieran específicamente. Los mercados de esclavos en todo el mundo islámico se especializaban en la venta de mujeres con fines sexuales. Los relatos de viajes de Ibn Battuta describían mercados en El Cairo, Damasco y Bagdad, donde las mujeres eran exhibidas desnudas para la inspección de los potenciales compradores. Las más atractivas alcanzaban precios equivalentes a varios años de salario de trabajadores cualificados. El impacto psicológico en las familias fue devastador, incomprensible para la comprensión moderna. Los padres sabían que las hijas atractivas corrían un alto riesgo de ser capturadas y vendidas como esclavas sexuales. Algunas familias desfiguraban deliberadamente el rostro de sus hijas para hacerlas menos atractivas para los esclavistas. Otras las mantenían ocultas en casa, creando una cultura de aislamiento femenino que persiste en algunas regiones hasta nuestros días. El sistema creó una demanda constante de nuevos cautivos. A diferencia de las esposas, que conservaban su estatus durante toda su vida, las concubinas solían ser reemplazadas a medida que envejecían. Esto significaba que las incursiones esclavistas se dirigían específicamente a las mujeres jóvenes, devastando la estructura demográfica de las regiones conquistadas. La magnitud de la esclavitud sexual fue monstruosa. Se estima que solo el Imperio Otomano esclavizó a más de 1,5 millones de mujeres con fines sexuales entre los siglos XIV y XIX. Estas mujeres provenían de los Balcanes, el Cáucaso, África y Asia Central, y representaban decenas de culturas y etnias diferentes. La ley islámica proporcionaba una justificación religiosa para estas prácticas. Los versículos coránicos sobre aquellos que tu diestra posee se interpretaban como una autorización para el acceso sexual ilimitado a las esclavas. Los eruditos religiosos desarrollaron complejos marcos legales que regulaban la compra, venta y uso de esclavas sexuales, manteniendo al mismo tiempo que el sistema contaba con la aprobación divina. El impacto en las comunidades conquistadas fue profundo y duradero. La expulsión sistemática de las mujeres jóvenes destruyó la formación familiar y la transmisión cultural. Muchas comunidades nunca se recuperaron del daño demográfico causado por siglos de esclavitud sexual. Es como si generaciones enteras de mujeres latinoamericanas hubieran sido secuestradas sistemáticamente durante 600 años. El impacto cultural y demográfico sería apocalíptico. La guerra económica como herramienta de conquista. Los califatos islámicos perfeccionaron la guerra económica como instrumento de conquista y control. El objetivo no era solo extraer riqueza de los pueblos conquistados, sino también destruir sistemáticamente su capacidad económica y obligarlos a depender de los gobernantes islámicos. El Karash,
o impuesto territorial impuesto sobre los territorios conquistados, se fijó deliberadamente a niveles confiscatorios. En muchas regiones, este impuesto consumía entre el 50% y el 80% de la producción agrícola, dejando a los agricultores apenas con lo necesario para sobrevivir. Cuando los agricultores no podían pagar, sus tierras eran confiscadas y entregadas a colonos musulmanes o convertidas en waqf, patrimonio religioso. La conquista omeya de Persia constituye un claro ejemplo de destrucción económica sistemática. Los sofisticados sistemas de riego sasánidas que habían sustentado la agricultura persa durante siglos fueron destruidos deliberadamente o se permitió su deterioro. No se trató de una negligencia accidental, sino de una política calculada diseñada para impedir la recuperación económica y forzar la dependencia de los gobernantes árabes. Imaginen si los invasores destruyeran sistemáticamente los sistemas de riego del Valle Central de Chile o las represas de Brasil. El colapso económico sería total y permanente. Eso es exactamente lo que ocurrió en Persia. Las exigencias de tributos a menudo incluían cuotas de personas, no solo de bienes. Los nubios debían suministrar 400 esclavos anualmente al califato fatimí. Los búlgaros debían proporcionar jóvenes para el servicio militar. Estos tributos humanos devastaron a las poblaciones locales, a la vez que proporcionaban a los califatos un suministro constante de mano de obra forzada. Las restricciones comerciales crearon un apartheid económico. A los no musulmanes se les prohibía con frecuencia participar en ciertos tipos de comercio, o se les obligaba a pagar impuestos adicionales por sus actividades comerciales. Esto transfirió gradualmente el control económico a los comerciantes musulmanes y empobreció a las comunidades no musulmanas. El efecto acumulativo fue el empobrecimiento sistemático de los pueblos conquistados. Regiones que habían sido prósperas durante siglos se convirtieron en zonas económicas estancadas a pocas generaciones de la conquista islámica. El objetivo era imposibilitar económicamente la resistencia y al mismo tiempo incentivar la conversión al Islam. Genocidio cultural. La destrucción de civilizaciones enteras. Los califatos islámicos no solo conquistaron territorios, sino que también borraron sistemáticamente las culturas e identidades de los pueblos conquistados. Este genocidio cultural fue tan completo que civilizaciones enteras simplemente desaparecieron de la memoria histórica. La destrucción de bibliotecas y centros de aprendizaje fue sistemática y deliberada. Cuando los árabes conquistaron Alejandría, destruyeron lo que quedaba de la famosa biblioteca que había sido el centro intelectual del mundo antiguo. Una destrucción similar ocurrió en Ctesifonte, la capital sasánida, donde se quemaron bibliotecas reales que contenían siglos de conocimiento acumulado. Se dice que el califa Umar justificó la destrucción de la biblioteca de Alejandría diciendo: si estos libros concuerdan con el Corán, son innecesarios. Si no concuerdan, son heréticos. Esta lógica se aplicó a innumerables bibliotecas y colecciones de manuscritos en todo el mundo conquistado. La supresión lingüística fue una herramienta clave de destrucción cultural. El árabe se impuso como lengua administrativa, educativa y religiosa en los territorios conquistados. Las lenguas locales fueron marginadas gradualmente y finalmente olvidadas. El copto, la última forma del antiguo egipcio, sobrevivió solo en contextos religiosos antes de desaparecer por completo del uso cotidiano. Para nosotros los latinoamericanos, esto debería resultarnos familiar. ¿Cuántas lenguas indígenas se perdieron tras la conquista española? La diferencia radica en que los califatos islámicos aplicaron esta política durante mucho más tiempo y de forma más sistemática. El cambio de nombre de ciudades, regiones y accidentes geográficos formó parte de un esfuerzo sistemático por borrar la historia preislámica. Nombres antiguos con miles de años de historia fueron reemplazados por alternativas árabes. Esto no fue solo una conveniencia administrativa, sino una supresión histórica deliberada. Las festividades religiosas y las prácticas culturales fueron sistemáticamente suprimidas. La celebración del Año Nuevo persa, el Novruz, fue prohibida en muchas regiones.
Las festividades hindúes fueron prohibidas en los territorios indios conquistados. Las costumbres locales que habían definido a las comunidades durante siglos fueron declaradas anti-islámicas y eliminadas. La destrucción de monumentos y patrimonio arquitectónico fue igualmente sistemática. Templos, palacios y monumentos preislámicos fueron demolidos o convertidos en mezquitas. El mensaje era claro: el pasado carecía de valor y solo importaba la cultura islámica. Los sistemas educativos se reestructuraron por completo. Las escuelas tradicionales, que habían transmitido el conocimiento y la cultura locales durante generaciones, fueron cerradas o convertidas en madrasas que impartían exclusivamente asignaturas islámicas. Esto rompió la cadena de transmisión cultural y garantizó que las generaciones más jóvenes crecieran en la ignorancia de su herencia. Los resultados fueron devastadores y permanentes. La antigua civilización egipcia, que había sobrevivido a las conquistas persas, griegas y romanas, manteniendo su carácter esencial, fue completamente borrada a los pocos siglos de la conquista árabe. La Persia zoroástrica, con sus ricas tradiciones literarias y filosóficas, quedó reducida a una sombra de su antigua gloria. La magnitud de la destrucción cultural fue tan completa que aún estamos descubriendo lo que se perdió. Las excavaciones arqueológicas descubren regularmente evidencia de civilizaciones sofisticadas que fueron sistemáticamente destruidas y olvidadas. Capítulos enteros de la historia humana fueron borrados por la conquista islámica. El caso del budismo en Asia Central es particularmente revelador. Antes de la conquista islámica, Afganistán era un floreciente centro budista, hogar de las famosas estatuas de Bamiyan. Los monasterios budistas salpicaban el paisaje, y la región era un centro crucial de la ruta de la seda para el intercambio cultural y religioso. En pocos siglos el budismo fue completamente erradicado de la región, no mediante una conversión gradual, sino mediante la destrucción sistemática de monasterios, la ejecución de monjes y la prohibición de las prácticas budistas. El legado perdurable, patrones que resuenan a través de los siglos, lo que hace que estas prácticas históricas sean relevantes para nosotros hoy, especialmente en Latinoamérica, es cómo estos patrones de dominación cultural se repiten constantemente. Los métodos pueden haber cambiado, pero la lógica fundamental sigue siendo la misma: romper la resistencia mediante la destrucción sistemática de la identidad cultural. Consideremos los paralelismos con nuestra propia historia. La conquista española de América siguió muchos de los mismos patrones: destrucción sistemática de templos y textos indígenas, prohibición de las lenguas nativas y las prácticas culturales, imposición de una nueva religión mediante la coerción económica y social, separación de niños de sus familias para su educación religiosa, explotación sexual sistemática de mujeres indígenas. La principal diferencia: los califatos islámicos perfeccionaron estos métodos a lo largo de siglos y los aplicaron con una eficiencia burocrática que haría parecer a los conquistadores españoles como aficionados. Si bien la conquista española duró unas pocas décadas, la expansión islámica continuó durante siglos, perfeccionando constantemente sus técnicas de dominación. Lecciones no aprendidas. ¿Por qué son importantes hoy? Algunos podrían preguntarse por qué deberíamos preocuparnos por los acontecimientos de hace 1000 años. La respuesta es simple: porque los patrones se repiten constantemente. Veamos ejemplos modernos. En el Oriente Medio actual, minorías religiosas como los yazidíes, los cristianos asirios y otras se enfrentan a una persecución sistemática que sigue los mismos patrones medievales. ISIS modeló explícitamente sus prácticas según las de los primeros califatos, incluyendo la esclavitud sexual y la destrucción cultural. En China, el trato que da el gobierno chino a los uigures musulmanes, irónicamente, sigue el mismo esquema: separación de los niños de sus familias, prohibición de prácticas religiosas, destrucción de mezquitas y sitios culturales, reeducación forzada. En América Latina, los pueblos indígenas siguen enfrentándose a presiones para abandonar sus culturas.
Los megaproyectos destruyen tierras sagradas, las lenguas nativas desaparecen y la integración a menudo significa asimilación forzada. Lo que nos enseña la historia de los califatos islámicos es que el genocidio cultural rara vez se produce únicamente mediante la violencia dramática. Es un proceso lento, sistemático y burocrático. Se lleva a cabo mediante leyes aparentemente razonables, políticas económicas neutrales y una presión social constante. La psicología de la dominación, cómo se borran civilizaciones enteras. El aspecto más inquietante de estas prácticas históricas es su efectividad psicológica. Los califatos islámicos comprendieron algo fundamental sobre la naturaleza humana. Es más fácil quebrantar el espíritu de un pueblo que ocupar permanentemente su territorio. El sistema funcionaba en múltiples niveles psicológicos. Humillación ritualizada. El pago público de la jizya, las restricciones en la vestimenta y el transporte. La prohibición de construir casas más altas que las de los musulmanes. Todo ello servía para reforzar diariamente la inferioridad de los conquistados. Destrucción de la memoria al quemar bibliotecas y prohibir la enseñanza de la historia local. Crearon generaciones que desconocían su propio pasado. Sin memoria, no hay identidad. Sin identidad, no hay resistencia. Cooptación de las élites, ofrecer beneficios por la conversión, exención de impuestos, acceso a puestos, protección legal. Creó una clase de colaboradores que ayudaron a estrangular el sistema. Trauma intergeneracional, la debshirme y la esclavitud sexual crearon traumas que se transmitieron de generación en generación. Comunidades enteras desarrollaron estrategias de supervivencia basadas en evitar la atención de sus dominadores. Estos patrones psicológicos son universales. Observamos los mismos mecanismos en funcionamiento en la colonización de América, en el apartheid sudafricano y en los regímenes totalitarios modernos. La tecnología cambia, pero la psicología de la dominación permanece constante. Resistencia y supervivencia. Las historias no contadas. Pero la historia no se trata solo de opresión, sino también de resistencia. A pesar de siglos de presión sistemática, muchas comunidades han logrado preservar su identidad. Los coptos de Egipto, a pesar de 14 siglos de dominio islámico, mantuvieron su fe e identidad cristianas. Hoy en día representan el 10% de la población egipcia, lo que demuestra una extraordinaria resiliencia. Los zoroastrianos, aunque se han reducido drásticamente, las comunidades de la India, Parsis e Irán han mantenido vivas sus antiguas tradiciones. Su supervivencia es un milagro de determinación cultural. Comunidades cristianas del Líbano, mediante alianzas complejas y una resistencia feroz, mantuvieron su identidad a pesar de las presiones constantes. Los bereberes del norte de África, aunque fueron islamizados, mantuvieron su lengua y muchas costumbres culturales, resistiéndose a la arabización completa. Estas historias de supervivencia ofrecen lecciones importantes para las comunidades amenazadas de hoy, incluidos los pueblos indígenas de América Latina. La resistencia cultural es posible, pero requiere mantenimiento activo de la lengua y las tradiciones, educar a las nuevas generaciones sobre su historia, construyendo instituciones comunitarias fuertes, alianzas estratégicas con otros grupos, adaptación sin asimilación completa. Conclusión. El precio del olvido. Los califatos islámicos crearon uno de los sistemas de conquista y destrucción cultural más eficientes de la historia. Sus métodos fueron tan efectivos que civilizaciones enteras simplemente desaparecieron de la memoria histórica, dejando solo fragmentos arqueológicos y referencias dispersas en los textos supervivientes. La magnitud de la destrucción no tuvo precedentes. Millones de personas fueron esclavizadas, asesinadas o forzadas a abandonar sus culturas e identidades. Civilizaciones antiguas, que habían sobrevivido a múltiples conquistas e invasiones, fueron completamente exterminadas en pocos siglos tras la expansión islámica. La naturaleza sistemática de estas prácticas revela que no fueron actos de violencia fortuitos ni malentendidos culturales. Fueron políticas calculadas,
diseñadas para quebrantar el espíritu de los pueblos conquistados y asegurar la imposibilidad de resistir. La combinación de conquista militar, guerra económica, destrucción cultural y esclavización sistemática creó un sistema de dominación total. Pero el legado más importante de esta historia no se trata del pasado, sino del presente y el futuro. Los métodos desarrollados por los califatos medievales, destrucción cultural sistemática, presión económica, humillación psicológica y cooptación de las élites, siguen siendo utilizados hoy por las potencias dominantes de todo el mundo. Para nosotros en Latinoamérica, donde luchamos por preservar las identidades indígenas, donde las comunidades afrodescendientes aún buscan reconocimiento, donde la dominación cultural continúa a través de medios económicos y mediáticos, estas lecciones históricas son cruciales. Comprender cómo se extinguieron las civilizaciones en el pasado nos ayuda a reconocer y resistir intentos similares en el presente. La historia de los califatos islámicos nos enseña que la destrucción cultural rara vez ocurre de golpe. Es un proceso lento y metódico que puede durar generaciones. Comienza con pequeñas concesiones, con la marginalización gradual de las prácticas tradicionales y con la seducción económica de la asimilación. Termina con el olvido total de lo que un pueblo fue en su día. El precio del olvido es la repetición. Cuando olvidamos cómo se destruyeron las civilizaciones en el pasado, nos volvemos vulnerables a los mismos métodos en el presente. Cuando ignoramos los patrones de dominación cultural, permitimos que se apliquen de nuevo. Comprender estas prácticas históricas nos ayuda a reconocer patrones de destrucción cultural que persisten en la actualidad. Los métodos pueden cambiar, pero el objetivo sigue siendo el mismo: la eliminación total de las formas de vida alternativas y la imposición de una única cultura dominante. La vigilancia es el precio de la supervivencia cultural. Las civilizaciones que desaparecieron bajo el dominio de los califatos no eran débiles ni atrasadas, sino sociedades sofisticadas con miles de años de historia. Su destrucción nos recuerda que ninguna cultura está a salvo ante un sistema decidido a aniquilarla. Para quienes valoramos la diversidad cultural, quienes creemos que toda tradición perdida empobrece a la humanidad en su conjunto, estas lecciones históricas son un llamado a la acción. Preservar las culturas en peligro de extinción, resistir la homogeneización forzada y recordar las historias de quienes han sido borrados no es solo un ejercicio académico, sino un imperativo moral. El mundo perdió tesoros incalculables debido a la destrucción sistemática perpetrada por los califatos islámicos. Lenguas que contenían formas únicas de comprender el mundo, tradiciones religiosas que ofrecían diferentes caminos hacia el conocimiento sagrado, medicinal y tecnológico que podrían haber beneficiado a toda la humanidad. Todo se perdió para siempre. No podemos deshacer el pasado, pero podemos aprender de él. Y la lección más importante es esta: la diversidad cultural no es un lujo, sino una necesidad para la supervivencia y la prosperidad humanas. Cuando permitimos que se destruyan culturas, cuando guardamos silencio mientras se borran identidades, cuando aceptamos que solo hay una forma correcta de ser humanos, nos convertimos en cómplices de nuestro propio empobrecimiento. La historia de los califatos islámicos medievales es una advertencia de lo que ocurre cuando el poder se combina con el absolutismo ideológico. Es un recordatorio de que la tolerancia y el respeto a la diversidad no son signos de debilidad, sino de fortaleza. Y es un llamado a la vigilancia constante contra quienes pretenden imponer una visión única del mundo a toda la humanidad. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro aún se está escribiendo, y de nosotros depende asegurar que las lecciones de esta oscura historia no se olviden, para que los errores del pasado no se conviertan en las tragedias del futuro.